La casa crujió en el aire como un barco mal orientado, y el cielo parecía una lona gris arrugada que cubría una herida enorme. Un relámpago dividió la llanura, las sombras corrieron contra el viento, y en ese vacío breve, algo antiguo pareció inhalar la tormenta, como si tuviera pulmones bajo tierra. No hubo aviso, solo un silencio de entierro antes del golpe que cambiaría una ruta para siempre. Cuéntanos desde dónde y a qué hora escuchas esto. Suscríbete si quieres más relatos así. Deja que la voz te guíe, sumérgete en la historia y no sueltes el hilo hasta el final. Todo comenzó cuando la tierra giró en sentido contrario, la casa se elevó y el mundo dio un vuelco que no respetó horizontes. La niña abrazó a su perro con los ojos abiertos, respiró polvo de madera y relámpago, y esperó el golpe que nunca llegó. En su lugar llegó un descenso lento, como si una mano invisible depositara la casa sobre otra piel de la misma realidad. Cayó sin ruido, cayó como un secreto. La puerta se abrió sola. Afuera no había cielo limpio ni pradera. Había un aire espeso, dulce y rancio que pegaba en la lengua. El camino delante no brillaba. No eran ladrillos, era un filamento amarillo endurecido, como polen coagulado formando una vena que palpitaba con la distancia. El suelo respiró bajo sus pies. Algo quedó aplastado bajo la casa, algo que no era solo cuerpo ni sombra. Un anillo de polvo levantado dibujó sigilos en el aire y los volvió a borrar. Sobre el umbral esperaban unas zapatillas lateadas, frías como cuchillo, pero extrañamente tibias por dentro, como si ya supieran a qué pies pertenecían. Se ajustaron solas, selladas por un impulso que no pidió permiso. No se las pudo quitar. El filamento amarillo llamó sin voz, pidió paso con una promesa sin forma, y la ruta respondió con un latido que no permitía retroceder. El camino no reflejaba luz, la absorbía. Cada paso dejaba una huella que se desvanecía como piel en agua caliente. Los árboles al borde guardaban distancia, pero escuchaban. El viento recogía restos de palabras que nadie decía en voz alta. No eran ecos, eran intentos de imitación. Un espantapájaros pendía en una cruz de madera, torcido por la lluvia que aquí parecía caer de arriba hacia los costados. La paja estaba húmeda y olía a manteca rancia. Sus ojos pintados no parpadeaban, pero la cabeza giró un poco, lo suficiente para que la ruta cambiara de pulso. Las cuerdas se aflojaron sin manos visibles, y la figura cayó con un golpe hueco, más pesado de lo que prometía su cuerpo de trapo. Se incorporó como se incorpora el que no recuerda haber dormido. Avanzaron. A veces la figura iba detrás, con paso irregular. A veces aparecía delante, inmóvil, como si el camino lo fabricara para mantener compañía. Las aves no graznaban, marcaban con garras sobre la tierra palabras que el polvo borraba antes de ser leídas. La niña mantenía la vista en el filamento amarillo, en su latido, en la fuerza que hacía de cada paso una decisión ajena. Hubo cruces. Hubo señales clavadas que apuntaban en direcciones imposibles, como si un camino pudiera dirigirse hacia un ruido o una memoria. El espantapájaros tocó el poste con su mano de estopa, y el poste se pudrió desde adentro, como si hubiera sido madera hace mucho tiempo. Siguieron hacia donde el pulso era más fuerte. El aire cambió. Un olor metálico lo cubrió todo, como si una tormenta hubiera pasado, y en vez de agua,
hubiera dejado limaduras. La ruta se metió en un bosque con troncos que parecían colmillos soldando cielo y suelo. El silencio no era vacío, era un mecanismo en marcha. Algo oxidadamente vivo los estaba esperando. El metal tenía forma de hombre, sí, pero el peso de lo inmóvil lo había vuelto casi parte del bosque. No pedía ayuda, no gritaba, no mostraba necesidad. Solo existía suspendido en un gesto detenido, como si sostuviera una nota inaudible durante años. La superficie estaba comida por una lluvia antigua que no mojaba, y el óxido había dibujado mapas desconocidos en su pecho vacío. La niña encontró una lata de aceite sin etiqueta enterrada en barro pardo. El olor fue agrio, pero el metal respondió con un suspiro sin aire cuando la primera gota tocó una bisagra. El brazo descendió con una queja larga. El cuello volvió a aprender el gesto de mirar, y el hombre hueco dio un paso que hizo vibrar el suelo. No hubo agravecimiento, hubo movimiento. Era suficiente. El bosque se cerró detrás como una boca. Adelante. El filamento amarillo crecía en grosor y en hambre. Atravesaron un valle con hongos rojos tan quietos que daban miedo, porque solo las cosas que piensan se quedan tan quietas. Un campo de amapolas los aguardó como un lecho hecho a medida. El sueño se elevó sin aviso, dulce y pegajoso, con recuerdos colocados como anzuelos. La niña sintió su nombre volverse pesado. El espantapájaros guardó fragmentos de voz en su paja, para no olvidarlos, y el hombre de lata se abrió la mano con su propia hacha, para no perder la cuenta de los segundos. El aire se espesó más. Cada respiración era una apuesta. Avanzaron con pasadas cortas, con ojos fijos, con la sensación de que el suelo quería cambiarlos por versiones dormidas de sí mismos. Se negaron. A veces, negarse es todo lo que queda. Al final del campo, un rugido sin sonido los detuvo. La hierba se acostó por sí sola, y una sombra grande tembló sin pudor, abriendo paso con un miedo que no pertenecía a un animal. El camino no era el único que latía. La criatura tenía el tamaño de un terror y la piel marcada por batallas que no recordaban victoria. Su melena parecía hecha de hilos de tormenta cortados a cuchillo. La boca se abrió, pero no salió nada. La ausencia de ruido pesó como un golpe. No era cobardía. Era una intuición perfecta de lo que merecía ser temido. No atacó. Se sumó al movimiento, pegada al grupo, como si custodiara sus flancos de algo invisible que solo ella olía. La ruta respondió con un ritmo nuevo, una cadencia que imitaba 4 pasos y los transformaba en uno solo. A lo lejos, una cúpula verde, inmensa y fría, asomó como un ojo gigantesco observando sin pestañear. La ciudad se ofrecía a cambio de algo, siempre a cambio de algo. El acceso no fue un arco ni una puerta, fue un baño de luz verdosa que examinó cicatrices, pensamientos, vacíos. La ciudad pidió un precio para entrar, y no lo pronunció con palabras. La niña entregó un recuerdo de cocina tibia. El espantapájaros soltó una duda necesaria. El hombre de lata dejó caer un rastro de dolor futuro. La criatura grande depositó un latido. Nada dolió al principio, duele después. Adentro, todo era reflejo, todo miraba. Los pisos devolvían imágenes con retardo. Las paredes repetían movimientos antes de suceder. En el centro, una figura gigantesca proyectaba humo y tamaño, con una voz que nadie oía, pero todos obedecían.
Más allá del humo, un telón que no pretendía encubrir, solo cansarse de ser telón. La ciudad no dio regalos. La ciudad asignó tareas. La ruta debía continuar hacia el oeste, donde el viento olía a alacena mojada y a hierro frío, y traer de regreso la ausencia de alguien que se creía eterno. El filamento amarillo cambió de dirección, y las zapatillas calentaron con su propio pulso. El oeste abrió la boca. El oeste no tenía horizonte, tenía una costra. Sobre esa costra, una fortaleza hecha de sal endurecida y vidrio mal cocido levantaba torres que lloraban cristales. El viento traía alas de cuero tensado, deshechas y vueltas a atar, criaturas que no tenían cara, sino un nudo de tendones donde debería ir el miedo. La ruta llegó hasta el borde y se retiró como una ola. Ellos avanzaron igual. Adentro, los pasillos eran estrechos como laringes. El eco no devolvía sonidos, devolvía intenciones. La señora del oeste no caminaba, se desplazaba en la memoria. Aparecía donde la habían pensado por error. Era agua y hedor, era cálculo con aroma a pozo sin fondo. Su voracidad no se interesó por la niña al principio, se interesó por las zapatillas. No se separaron, no podían. Cada intento de arrancarlas dejó marcas invisibles que ardían después de tocar. Los compañeros fueron apartados con una eficiencia aburrida, cada uno encerrado en su versión más mínima, obligado a mirarse. La niña fue llevada a una cocina que nunca había cocinado, con un cubo seco y cuencos limpios, demasiado limpios. Sobre su cabeza, una cisterna dormía su sueño de barro. El silencio era un cuchillo apoyado contra el cuello de la paciencia. El accidente pareció capricho, un paso en falso, un tirón. El agua cayó en un trazo perfecto sobre aquello que se creía intocable, y lo que tocó se volvió líquido sin voluntad, un charco con olor a armario viejo y carne llorada. No hubo grito, hubo vapor, y en ese vapor viajó algo que supo cómo escapar por las rendijas. No se fue del todo, nada importante se va del todo. La fortaleza crujió como un diente malo. Afuera, las criaturas se dispersaron como bolsas vacías. Adentro el cubo cayó y rodó, hasta tocar las zapatillas lateadas, que estaban frías y a la vez ansiosas. La ruta respondió con urgencia. Nada. Las zapatillas tiraron del cuerpo hacia el este y no aceptaron discusión. En la ciudad de cristal verde, las luces parpadearon como si recordaran otra función más breve, más honesta. El humo volvió a elevarse, no por mandato sino por hábito. Detrás del telón, unas manos temblorosas, suficientes cables, espejos colocados con precisión y miedo, y un corazón pequeño marcando tiempo entre sombras. No había un mago, había una insistencia, una técnica, un deseo de ser más alto que la propia voz. El engaño no era perfecto, nunca lo fue. Lo necesario no necesita ser perfecto, necesita ser suficiente. La ciudad había prometido respuestas, pero las respuestas de humo solo enseñan lo que el humo puede sostener. Nada, si se abre una ventana. El telón se abrió por puro cansancio. Del otro lado, no había monstruo ni salvador. Había una persona que le tenía terror a su pequeñez. El espantapájaros tocó su cabeza de paja como quien verifica un candado, y escuchó algo parecido a un clic. El hombre de lata apoyó la palma sobre su pecho vacío, y la lata hizo eco de una voluntad que no sabía nombrar. La criatura grande clavó sus garras en el suelo, no para atacar, sino para no salir corriendo.
y el temblor se transformó en un aviso claro. La niña entendió que la ruta nunca estuvo fuera. La ruta recorría interior. Las zapatillas vibraron detrás del hueso. Pedían una decisión. Ofrecían un camino que no era el de regreso, sino el de regreso con pérdida. Había que soltar algo, tal vez todo. El telón se desplomó por fin, liberando polvo y una sensación de final que no cerraba. La niña respiró. El mundo respiró contra ella. Las zapatillas se tocaron entre sí. 3 golpes pequeños, antiguos, y el suelo respondió con un hueco. El viaje de vuelta no se parece nunca al de ida. La casa está donde la casa decide. El aire de Kansas raspa menos, pero raspa. El color volvió a su versión gastada. El cielo recuperó su modo de caer por la tarde. La pradera olió a lo mismo de siempre. Nada cambió. Todo cambió. Detrás de la ventana, el mundo tenía el borde apenas verdoso, como si la ciudad hubiera dejado una película de luz sobre las cosas, y no se notara hasta que alguien cerrara los ojos. El perro no ladró, se acurrucó. El silencio fue compañía y recordatorio. Las zapatillas ya no estaban en los pies, no estaban en la puerta. No estaban donde deberían haber estado. Algo golpeó debajo de la cama. No fuerte, 3 veces, como si se ajustaran solas para un próximo paso que no ocurriría hoy. Afuera, el viento movió la hierba de un modo que no imitaba el viento de ningún mapa. Aquí también había sigilos invisibles. El espantapájaros en otro lugar probó ideas propias sin necesitar espejos. El hombre de lata practicó el acto de latir y comprendió que el sonido no era tan importante como la insistencia. La criatura grande aprendió a estar quieta delante del miedo, sin que eso significara derrota. El telón en la ciudad descansó por primera vez, con el humo disipándose hacia un cielo menos falso. No hubo épica, hubo sobrevivir. La niña no volvió a tocar el camino. El camino la toca cada tanto. En una sombra, en forma de flecha, sobre la cocina. En un olor a laqueado que se cuela por la ventana. En un sueño con suelo amarillo que respira. Las pérdidas que pagó no se ven. Se sienten cuando el mundo se queda totalmente quieto. Hay rutas que no se caminan para llegar a un lugar, sino para que un lugar tenga derecho a seguir llamándose hogar. Las historias lo disimulan con truco y espectáculo, con humo y tamaño. Pero cuando la luz cae y se apagan las máquinas, lo que queda es simple y filoso. Lo que llevamos con nosotros nos lleva de vuelta o nos deja a mitad de camino.